Hola, hola, muy buen día, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Cultivando Salud Mental. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida al doctor. ¿No me escuchan? No. ¿No me escuchan? No, no le escucho. Se escucha muy bajito, apenas escucho. A ver si así, ¿ya me escuchan mejor? No, se sigue escuchando igual. A ver, espérenme, doctor. No sé si los demás escuchan, pero yo no escucho. Apenas escucho. ¿Me escuchan bien? Sí, a usted sí lo escucho bien, doctor. Se escucha bien. No sé qué pasa porque apenas te escucho. Ok, doc. Bueno, pues yo le doy la más cordial bienvenida, doctor Jorge Escoto Moret. Bienvenido a esta sesión de Cultivando Salud Mental. El día de hoy usted nos va a hablar sobre los fundamentos para el manejo de trastorno de espectro autista y le doy el acceso para que pueda compartir su pantalla. Adelante, doctor, o utilizar el recurso que usted vaya a emplear. Bienvenido. Hola, voy a hablar, no voy a usar otros elementos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha bien. Bueno, voy a tratar de hacer un esfuerzo porque no oigo nada, pero ojalá y me escuchen ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir un poco esto del autismo. El enfoque es muy grande, se puede hablar muchísimo, se pueden decir muchos aspectos porque es un tema enorme. Es un tema que habla en sí de uno de los trastornos más importantes en la historia de la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría infantil, porque marcó y marca todavía un área de investigación muy importante que puede dar guía y pauta para entender muchos aspectos del desarrollo infantil. Esto actualmente ya es un tema muy conocido, casi todo el mundo sabe algo del autismo y ha escuchado algo, y sin embargo no siempre está unificado el criterio para poderlo entender. Se dicen muchas cosas que son aproximadas, pero en general siempre se habla del autismo y debería de hablarse del espectro, que son varios síndromes, no es nada más el autismo. Pues por eso cuando escuchamos que ya hablan de un tratamiento para el autismo o que hablan de algo que tiene que ver con el autismo, aspectos genéticos del autismo, están diciendo algo muy concreto que no es fácilmente demostrable en el sentido de que pueda abarcar todos los síndromes del espectro que tienen etiología distinta y características distintas. Algunos sí tienen marcadores biológicos, otros no. Por ejemplo, los que tienen marcadores biológicos son los autismos sindrómicos, también los semiautismos. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, aquí en estos casos tendríamos que buscar elementos clínicos que nos sirvan para unificar el criterio sobre lo que queremos llamar autismo, pero también sobre lo que queremos
indagar sobre otros aspectos del síndrome, y ya no es propiamente autismo, sino puede ser un síndrome que tiene que ver con aspectos neurológicos, metabólicos, etcétera. El autismo se conoce desde la antigüedad, desde siempre. Digamos que en Grecia se hablaba de los trastornos mentales como si se tratara de casos en los que el individuo es raptado por un dios o su mente es raptada por un dios o una ninfa, y entonces se llamaba ninfolepsia. Ninfolepsia tiene que ver con la palabra leptos, que como la epilepsia, que es un poco comparable a decir secuestrado o robado o impedido. Y la ninfolepsia era una ausencia de respuestas psicológicas, como si se le hubiera ido la mente a alguien, porque lo habían causado las ninfas. Las ninfas son personajes mitológicos muy jóvenes, 14, 13 años, terriblemente peligrosas, en algunos casos malvadas, etcétera, que podían apropiarse de la mente de la gente. Entonces, en esa época se le llamaba ninfolepsia. Pero hay muchísimos reportes en la mitología, también en la mitología del ciclo artúrico, en la Edad Media también se hablaba de esto, de casos de autismo. Ya más recientemente con el avance de los conocimientos en la psiquiatría, me voy a saltar siglos. La psiquiatría en general, a finales del siglo XIX, tuvo investigadores muy importantes o psiquiatras muy importantes como Augustin Morel, como Kraepelin y como Bloiler, sobre todo, que hicieron gala de conocimientos clínicos muy importantes y pudieron dar pauta para una nueva nomenclatura en psiquiatría, como sería la demencia precoz, la demencia precocísima. Esto de Kraepelin, de Bloiler sería la esquizofrenia y el término del autismo. Este concepto del autismo en esquizofrenia fue muy importante porque toda la gente que era profesional en este tema, y estoy hablando de los que se interesaron en el autismo, les cayó muy bien esta palabra porque ejemplificaba, como Bloiler la usaba, era sinónimo de esquizofrenia y de una psicosis en la que en el último caso el individuo ya no tenía contacto con la realidad y estaba totalmente ensimismado o aislado, y el autismo quería decir ensimismado, ¿no? El pensamiento autista de autos en sí mismo. Entonces esto les sirvió a los investigadores de principio de siglo para que empezaran a detectar casos, y así nace lo que sería el precursor o los precursores de la psiquiatría infantil. Nace como una área subsidiada por la psiquiatría de adultos. Actualmente esto ya no se debería aceptar y los psiquiatras de niños deberían de entrar directamente de la carrera de medicina y a estudiar psiquiatría infantil, porque lo que importa es que estudien psicopatología del desarrollo, trastornos del desarrollo, psicogénesis del desarrollo infantil, después trastornos análogos a los del adulto y luego reacciones de adaptación. Ya con esto tendrían una formación básica en todo, incluso en psiquiatría en general, pero bueno, esto todavía no se lleva a cabo completamente. Pero digamos que los rudimentos o los precursores de esto ya eran psiquiatras de adulto que empezaban a interesarse en trastornos del desarrollo. Antes de esto, les interesaba mucho los trastornos sensoriales, trabajar con ciegos y con sordos. Entonces, todos los trabajos que hay hace 100 o 200 años, o 300 o 400 años, estaban dirigidos a los sordos, porque no tenían comunicación con ellos. Y luego a los ciegos. Esto es interesante porque una de las primeras quejas que tienen los papás es porque el niño parece que no oye o como si fuera mudo, así dicen, no habla, a pesar de tener una edad para ya hacerlo. Este fenómeno de que no habla se ha trasladado muchos años, muchas decenas de años, incluso siglos, como tema de preocupación ante los problemas sensoriales de que alguien puede estar sordo, como les decían antes, sordomudos, o puede tener una alteración, o hay bebés que parecen sordos o ciegos durante el primer año de vida. Esto es muy importante y lo voy a tocar más adelante. Entonces, estos conocimientos llevaron a los expertos en psiquiatría de adultos a interesarse
Primero en la psicosis de adulto, la esquizofrenia sobre todo, y la demencia, la demencia precoz y la demencia precocísima. Sin embargo, estos temas, las personas que veían niños empezaron a emplearlos también como un subsidio de la psiquiatría general en el interrogatorio o en la indagación de síntomas en niños. Y así tenemos que una psiquiatra rusa de Ucrania, judía, tiene muchas cosas en común con Leo Kanner, porque Leo Kanner también era judío, pero Leo Kanner era austriaco, y luego Hans Asperger, que también era austriaco. Esta judía, que era rusa, reportó algunos casos de autismo y hablaba de que estaban psicóticos y no los podía diferenciar muy bien. Después ya pudo diferenciarlos y utilizó el término de autismo, pero no se hizo muy popular porque sus investigaciones no se hicieron abiertas. Esto fue en 1926 por ahí. Se llamaba Grunya Sukareva. Hay que tomarlo en cuenta porque no es así tan fácil decir, Kanner y Asperger y luego los que siguieron. No, ella fue la primera y parece ser que ya había habido antes otros en Inglaterra, pero no me voy a detener por ahí. Entonces el tiempo pasó y Leo Kanner y Hans Asperger en 43 y 44 respectivamente describieron cuadros que corresponden a lo que se llama ahora trastornos del espectro autista. Estos cuadros eran muy similares, tanto Kanner como Asperger mencionaban lo mismo. Se pueden resumir alteraciones cualitativas en la interacción social recíproca, alteraciones cualitativas en la comunicación y en el lenguaje, restricción en los intereses, que esto se llama ahora déficit de interés, que lo confunden mucho con déficit de atención, que es un síndrome que debería desaparecer. Ya no deberían hablar de esto porque confunde mucho y es todo. El trastorno por déficit de atención es todo. Entonces, en el autismo lo que hay es déficit de interés, luego hablaban de que hay tics, movimientos estereotipados, etcétera. Las primeras investigaciones se tomaban en cuenta los diagnósticos de ambos psiquiatras porque se parecían mucho y llegó a acuñarse el concepto de síndrome de Asperger para hablar de un autismo de alto rendimiento diferente. En el DSM-5 ya no se habla del síndrome de Asperger, sino se habla de autismo, pero creo que es una barbaridad porque ya la tradición y el tiempo y las costumbres han hecho que el síndrome de Asperger se considere como un tipo de autismo de alto rendimiento funcional, con una funcionalidad suficiente, pero hay que recordar el nombre de Asperger para poderlo diferenciar del autismo, porque el Asperger tiene dos maneras de diagnosticarse. Una es a través de un problema del desarrollo semejante al trastorno que describió Kanner como autismo moderado, que eventualmente puede modificarse y transitar y llegar a un funcionamiento poco a poco mejor hasta lo que sería considerado un síndrome de Asperger. Esto sería un síndrome de Asperger por transición. Por otro lado, tendríamos el síndrome de Asperger original, es el que no se diagnostica, sino que el niño nace sin problemas aparentes y cuando llega a una etapa en la que tiene que socializar o actuar de una manera distinta, es cuando la gente se preocupa y lo pueden diagnosticar como síndrome de autismo de tipo Asperger. O ya finalmente lo que se llama un diagnóstico tardío en el adulto. Entonces, como ustedes ven, hemos llegado a una serie de consideraciones muy importantes porque eh, no es un síndrome fijo el autismo necesariamente. Los autismos de tipo moderado o severo sí son fijos. Quiero decir que estos son eh, inamovibles, mejoran en autonomía y en algunos aspectos de comunicación y lenguaje, pero no lo suficiente como para alcanzar una funcionalidad básica, como en el síndrome de Asperger. Entonces, estos síndromes los llamaríamos síndromes fijos. En el caso del autismo de tipo transitorio, que sería el Kanner-Asperger, es un tipo de autismo que favorablemente mejora y llega a alcanzar niveles de funcionalidad con lo que se consideraría síndrome de Asperger. Entonces tendríamos autismos fijos, autismos semifijos y autismos transitorios o transicionales. Y entonces aquí tendríamos la conclusión de que este tipo de autismo, los transicionales, llegarían a un nivel de funcionalidad que tradicionalmente se llama síndrome de Asperger. Por eso hay que considerarlo, no hay que borrarlo, porque el DSM-5 dice cosas muy limitadas, autismo tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pero no dice nada más y eso no sirve para nada.
Entonces aquí tendríamos que hablar de que este tipo de autismos tienen una serie de aspectos funcionales que se deben diagnosticar a través de lo que yo llamo un diagnóstico multidimensional. Esto excluye el diagnóstico simple de autismo, porque hablar de autismo, pues es hablar, como decía yo hace rato, de todo y de nada específicamente. En cambio, si hacemos un diagnóstico dimensional, podemos confirmar el diagnóstico, podemos cuantificar, podemos categorizar, podemos ubicar y podemos encontrar esquemas conceptuales y comorbilidad. Entonces tenemos aquí una variedad de elementos que nos pueden dar un diagnóstico muy útil porque es muy amplio y entonces ya no nada más es autismo, sino lo confirmamos, lo cuantificamos, pero ya no por medio de escalas de autismo, sino escalas que midan estándares de similaridad compartida. Me voy a referir a eso. Una vez que tenemos los estándares de similaridad compartida, podemos saber cuáles son los niveles de adaptación que tiene el paciente y, por tanto, identificar su nivel de desarrollo cognitivo. Después tenemos que ubicarlo cognitivamente, su nivel intelectual, para ver qué podemos alcanzar con esto, qué podemos saber de él. Y después tenemos que hacer una serie de pruebas que tienen que ver con el lenguaje, con la psicomotricidad, con la adaptación, etcétera. Luego buscar comorbilidad, porque a veces pueden tener los autismos funcionales o los moderados aún, pueden tener aunado un síndrome de trastorno de personalidad. Esto es común. Es como hablar de trastorno límite de personalidad y esto da muchas posibilidades. No sé si se han dado cuenta de que ahora es más frecuente hablar de que los autistas funcionan, las personas con autismo de tipo funcional o Asperger pueden ser homosexuales o bisexuales o tener una sexualidad fluida, como se llama ahora, o transexuales y tener autismo. Esto ya es un hecho, es algo muy frecuente y entonces hablaríamos de que el autismo está asociado a la esquizofrenia, al autismo en sí y a la homosexualidad. Esto está estudiándose. No quiero decir por esto que los homosexuales en general sean autistas, ni que tengan algún trastorno necesariamente, pero algún tipo de autismo sí se comparte con la homosexualidad. Esto tiene que ver con las personas transexuales y con los autismos de tipo funcional. Ya hablaré de esto un poco más adelante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto habla de un panorama muy amplio, propiamente otro espectro más, no nada más el espectro de autismo severo, moderado, leve, de alto rendimiento, Asperger, sino del autismo fijo, semifijo y del autismo en transición. Es muy conveniente hablar de esto porque esto nos permite elementos de acción diagnóstica que puede permitir intervenciones en diversas áreas de la función cognitiva o de las funciones cognitivas y nos dan la posibilidad de un mejor tratamiento y de un mejor pronóstico, porque si sabemos todo esto, podemos decirle a la mamá que el niño sí va a hablar, a pesar de que no hable y tenga 3 años o 4 años, porque podemos saber en qué nivel está. Ahorita me referiré a esto, pero fíjense que todavía hay psiquiatras y pseudopsiquiatras y psicólogos que dicen que es imposible hacer diagnóstico de autismo antes de los 2 o 3 años. Es imposible si no se sabe nada. Obviamente no estoy hablando mal de ellos, pero a partir de algunos años, hace algunos años, el avance de las ciencias cognitivas han puesto en manos de los investigadores lo que llamamos estándares de similaridad compartida. Y esto es ni más ni menos consecuencia de la ontogénesis del desarrollo y la epistemología evolutiva. Estas son áreas del conocimiento que no se estudian en psicología, ni en psiquiatría, ni menos en psiquiatría infantil. Cuando yo abrí la residencia en el Juan N. Navarro en 1980 y tantos, pedía yo que entraran los residentes a la psiquiatría, siendo médicos generales. Les causó una extrañeza muy grande a los psiquiatras generales, decían que era una barbaridad, pero no era así porque empezábamos dándoles el curso de ontogénesis del desarrollo y epistemología evolutiva. Esto es fundamental, nada más que son temas difíciles, no son de la psiquiatría ni de la psiquiatría, sino son parte de la lógica dentro de la filosofía analítica y de las ciencias cognitivas vinculadas con el lenguaje, con la comunicación y con todo lo que tiene que ver con semiología del pensamiento desde el punto de vista lógico matemático, para que se den una idea. Lo que pasa es que este es un curso muy específico que se sigue dando todavía desde que
pues desde los años 80 en el Navarro, no es nuevo. Se da en cursos aislados, en diplomados que yo he dado, en cursos específicos de autismo en otras universidades, y forma parte de un libro que yo escribí que se llama Examen Mental, el examen mental en etapas preverbales de autismo. El libro se llama Del silencio al diálogo y es gratis, lo pueden revisar, lo pueden bajar por Google y está basado fundamentalmente en epistemología evolutiva y ontogénesis del desarrollo. Entonces, teniendo esto en claro, si podemos saber esto, ¿en qué consisten los, las etapas y los estadios de la ontogénesis del desarrollo y cuáles son las áreas que hay que estudiar? Podemos saber muy bien qué pasa con un bebé desde que nace y podemos saber si va bien, así como parecía imposible para muchas personas. No es tal si se tiene la base de un cuestionario fundamental en una especie como de repertorio de temas que se tienen que averiguar sobre la ontogénesis del desarrollo. Por ejemplo, todos sabemos que cuando el bebé nace, pues tiene el reflejo de la succión. Poco después puede mirar a los ojos a la mamá cuando está alimentándose al pecho, puede extender los bracitos a una etapa de 6 meses, puede sonreír a los 4 meses, le salen los dientecitos a los 6 meses. Eso se llaman estándares de similaridad compartida. Y si lo sabemos, podemos tener un catálogo. Yo tengo el catálogo, tengo una guía que se llama guía clínica que puede diagnosticar el autismo en bebés desde los 3 meses de edad. Ya hablaré de esto también más adelante. Con esta clínica hay que tener, se llama clínica que se traduce, son las siglas de clasificación inicial y categorización clínica del autismo. Se puede llevar de la mano al reconocimiento del autismo, cuantificarlo, ubicarlo, categorizarlo y tener un estándar de tipo categórico sobre el autismo. ¿Qué tipo de autismo estamos hablando y en qué etapa se encuentra del desarrollo, de la ontogénesis del desarrollo y de la epistemología evolutiva? Entonces, con esto se puede tener ya un gran avance en todo lo que tiene que ver con la psiquiatría infantil, porque podemos tener a la mano elementos predictivos y evolutivos del desarrollo. Obviamente esto hace que la psiquiatría infantil o la pseudopsiquiatría se convierta en una profesión que no necesariamente dependa de la psiquiatría de adultos, porque la psiquiatría de adultos lo único que hacen es, perdón, pero yo también soy psiquiatra de adultos, lo que hacen es tratar de aplicar el DSM-5 y aplicar la psicopatología en niños, cosa terrible porque de aquí en adelante yo pienso que los psiquiatras de adultos o los psiquiatras generales deberían de saber lo que es la ontogénesis del desarrollo y la epistemología evolutiva para que cuando hagan su historia clínica con un adulto empiecen desde el nacimiento y se den cuenta que muchos de los trastornos que tiene un adulto son cuadros crónicos que han ido evolucionando de manera muy tórpida y ya cuando llegan a los 20, 25 años con el psiquiatra, fíjense que son jóvenes o adolescentes, ya tienen una serie de antecedentes terribles, como el pánico, por ejemplo, que se anuncia desde los 10 años cuando el niño quiere dormirse con sus papás otra vez, y va bien y de repente tiene miedo en la noche, quiere dormirse con los papás, luego a los 15 años o 19 años debuta ya con crisis de pánico, luego a los 20 ya el pánico es terrible, y eso le llamamos angustia paroxística, ¿no? Entonces, así hay muchos trastornos, el trastorno por déficit de atención. Si ustedes tienen ya 50 años de ser psiquiatras, como el caso mío, yo puedo decirles que muchos casos que yo diagnostiqué como daño cerebral mínimo, como síndrome hiperkinético, como disfunción cerebral mínima, ahora lo que son trastornos del desarrollo, autismos y otros cuadros de psicopatología que se pueden clasificar muy fácilmente, pero es a través de los años, porque un niño que tiene 5 años y hace muchos berrinches, el problema no son los límites, sino es porque no le han diagnosticado el trastorno límite de personalidad, y ahí va. Son ataques de distimia, de ira. Entonces, todos estos aspectos hacen que haya un giro copernicano, como si pudiéramos llamar así, cuando Copérnico dijo que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Ahora tendríamos que ver que son los trastornos del desarrollo los que tiene que aprender un psiquiatra, y la pseudopsiquiatría tendría que deslindarse un poco del enfoque adulto, porque eso no permite, porque luego dicen, no, pues no puedo diagnosticar nada porque tiene tres años de edad y todavía no habla, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya cuando sea crónico y cuando ya hable, pues tenga 10 años, ¿no? Porque a veces el trastorno puede empezar a hablar a los 4, 5, 6 años. La transición puede iniciarse a los 5 años. Esto es un aspecto positivo porque ustedes tienen ahí a Elon Musk que tuvo autismo y empezó a hablar a los 3 años no hablaba.
Einstein a los 3 años no hablaba. Wittgenstein tenía un autismo no visible, imperceptible, y es uno de los grandes filósofos del lenguaje, igual que Lewis Carroll, igual que James Joyce, que se orinaba en la cama todavía a los 12 años y era totalmente literal. En estos casos estamos hablando de un tipo de autismo que se puede diagnosticar, pues no fácilmente en la infancia si no se tiene experiencia, pero sería una trilogía: literalidad, sinceridad radical y egocentrismo. Esto marca una pauta en la conducta del sujeto que puede hacer fácilmente diagnosticarle como un síndrome autístico, diagnosticable tardíamente o invisible. Entonces, estamos hablando aquí, ¿cómo diagnosticamos a lactantes? ¿Cómo diagnosticamos a escolares y cómo diagnosticamos a adultos? Bueno, suponiendo que el adulto no haya sido diagnosticado de chico, sino sea un síndrome indetectable, porque si tenemos una persona que tiene autismo desde que nació, autismo original, y se sigue toda la vida y así, pues va a ser autista, va a tener autismo toda la vida y no va a ser adulto, va a ser una persona joven con sintomatología autística, con problemas autísticos que a lo mejor no ha alcanzado la autosuficiencia. Entonces tendríamos también que hablar de que hay que detectar el autismo original, que es el que se manifiesta desde el nacimiento. ¿Cómo se manifiesta esto? Porque el bebé parece ciego, parece sordo, o parece muy retraído y no responde a sonidos, a pesar de tener ya 6 meses, no responde, no voltea, no mira. Entonces aquí parece sordo, parece ciego, es muy retraído, aquí es alarma. Antes del año, si esto pasa, ya hay que tomar en consideración que algo está pasando, sobre todo si lo consideramos con lo que son los estándares de similaridad compartida, de acuerdo a la ontogénesis del desarrollo, que podemos saber cuántas habilidades puede tener un bebé antes de cumplir un año y cuántas cosas se pueden hacer presentes si tenemos una guía a la mano y vamos confirmando sí, sí, no, 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 etcétera, etcétera. Entonces, con esto tenemos que el autismo se puede presentar de manera original. Siempre ha tenido síntomas importantes de autismo. Puede venir también después lo que se llama autismo por una con un debut pseudo desintegrativo. Aquí quiere decir que el bebé nace bien, y en algún momento de desarrollo, comúnmente puede ser al año o al año y medio, a los 2 años a veces, se suspende el desarrollo y se produce una pseudo desintegración. Es lo que antes se llamaba síndrome de Heller o parecido al síndrome de Santé de Santis, que decían que el niño se desintegraba y se perdía. Entonces aquí hablaríamos de que este síndrome se parece a la pseudo desintegración, pero después se recupera el desarrollo, pero con un estilo autístico. Entonces tendríamos un debut del autismo de tipo pseudo desintegrativo. Si lo logramos detectar y vemos en qué nivel se ha recuperado el desarrollo mediante una escala pertinente, podemos meterlo en transición, siempre y cuando tenga menos de 3 años y tenga algunos elementos de la comunicación. Entonces tendríamos autismo original, autismo por una pseudo desintegración, y luego tendríamos autismo invisible, que ese es el síndrome de Asperger. No se ve más que cuando tienes 7 años u 8 y se puede hacer un diagnóstico ya tardío o en la juventud o en la vida adulta o en la adolescencia. Todo esto nos permite entonces tener toda una serie de elementos para poder hacer diagnóstico del autismo en diferentes etapas, diferentes tipos de autismo en bebés, en niños con edad preescolar. En niños con edad preescolar y que hablan, se puede hablar ya de síndrome de Asperger de detección tardía. Y ahí lo que tendríamos que hacer es un análisis lingüístico conceptual, qué tipo de lenguaje utiliza, qué palabras usa, y podríamos saber si tiene conceptos y esquemas conceptuales en su lenguaje. Y esto es una buena noticia para el futuro. De otra manera, tendríamos el caso de un niño que tiene 3 años y no habla. Entonces la mamá dice, no habla. Y uno le pregunta, ¿y el niño piensa a pesar de que no habla? Entonces la mamá puede decir, sí, sí piensa. Y entonces uno le dice, ¿cómo sabes que piensa? Dice, porque tiene intenciones. Entonces uno dice, tiene su intencionalidad en su conducta. Usted sabe qué quiere. Sí. ¿Y cómo sabe? Dice, porque me lleva con la mano. Bueno, eso es una etapa muy elemental. Es buena, pero no tanto. O puede decir, la primera etapa se llama solicitud imperativa de agente auxiliar. Lo lleva de la mano. Y es un agente, un auxilio del niño.
La otra es que el niño señale o lleva la comida y le diga al niño, entonces señala. Eso se llama solicitud imperativa de atención focalizada y dirigida. Eso ya es bueno, porque el niño lo que solicita es que piense la mamá lo que él quiere y le dé respuesta. Y después empieza con palabras cápsula, que es utilizar una palabra para pedir algo, que es comer. Por ejemplo, pues popita, y eso es comer, ¿no? O pues potota, jugar a la pelota. Palabra cápsula, sustantivo, el uso de la S intencional en una proposición. Uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Yo le he preguntado a algunas gentes que hacen valoraciones de autismo y no sé cuántas cosas y le digo, ¿qué consideras cuando el niño tiene un uso propositivo de la S en sus comentarios? ¿Cómo? Sí, el uso intencional de la S en una proposición que refiere. Esto es difícil de contestar, pero se refiere a que el niño ya tiene conceptualización y eso es muy bueno. Puede decir gato y gatos. Entonces ya sabe lo que es el concepto de un gato, que es un animal felino, que tiene ciertas características físicas que lo hacen identificable, que puede haber conjunto de gatos y que hay gatos de Angora, amarillos, verdes, lo que sea, o vaquero y vaqueros, pelota, pelotas. Entonces, si hacemos un análisis lingüístico de esto, podemos ver si hay usaeses en la pluralización, que es ya la conceptualización y la categorización. La mamá puede decir, reconoce los números, doctor, la serie de números, reconoce el alfabeto, aunque no lee y no suma, muy bien, pero ya puede reconocer el concepto de número, el concepto de letra para formar palabras. Y entonces uno le dice, le vamos a enseñar a usar la serie de números con los números en desorden para formar cantidades. Y las cantidades quieren decir un número variable de cosas, identificables por el concepto. Suena difícil, pero ahí va la cosa, así es. Y la otra es decirle, bueno, podemos descomponer el alfabeto, desordenarlo y mezclar las letras para formar conjuntos de letras que se llaman palabras. Y aquí las palabras quieren decir cosas, o acciones, o verbos, o sustantivos, o lo que quieran. Y entonces, si el bebé ya cuenta con la capacidad, utilizo la palabra bebé para hablar de un bebé preescolar, porque en inglés les llaman toddlers, pero aquí no hay toddlers. Entonces, hablaríamos de que el bebé ya tiene la capacidad de poder conceptualizar letras, cantidades, números, lo que sea. Entonces uno le dice, no habla señora, pero ya está con los elementos básicos para poder conceptualizar. Y la evolución del lenguaje va de la mano de la evolución del aparato conceptual. Entonces nosotros como psiquiatras, como psicólogos, como especialistas en salud mental, tenemos que saber qué cosas la ontogénesis del desarrollo y la epistemología evolutiva en cuanto a lo que llamamos aparato conceptual y para qué nos sirve saber si eso está presente o no. Si se dan cuenta, es más complicadito hacer diagnóstico de autismo, no nada más aplicar el DSM-5 o una escalita de las que hay 100 y decirle a la mamá, tiene autismo y que Dios la bendiga, ¿no? Ahí nos vemos y dele terapia de lenguaje, o llévelo a montar caballos, o dele agua de tlacote, o dele estimulación electromagnética, o llévelo con los marcianos. No le va a curar nada, porque lo que tenemos que saber es que una vez que ya hicimos el diagnóstico dimensional, tenemos que detectar los objetivos terapéuticos en función de los hallazgos que tengamos en cuanto a disfuncionalidad del aparato cognitivo, lenguaje, comunicación, autonomía, independencia, habilidades de la vida cotidiana, y darle una terapia específica de acuerdo a lo que hallamos, lo que encontremos en el aparato conceptual como algo alterado. Entonces, a todo esto sí hay que llevar un curso breve, pero suficiente para poder entender lo que es la ontogénesis del desarrollo, la epistemología evolutiva, los estándares de similaridad compartida y cómo se distribuye esto a lo largo de los primeros 3 años de edad. Y entonces podemos tener escalas, como la que yo tengo, que se llama escala clínica, que pueden medir consistentemente niveles de desarrollo evolutivo, epistemología evolutiva, y poder decir, no habla, pero va a hablar, o no habla y no va a hablar. ¿Por qué? Porque tiene 6 años y no habla y no comunica. Entonces estamos hablando de autismo severo. O podemos decir, bueno, tiene autismo, pero también tiene un síndrome de Landau-Kleffner.
Y eso es otra cosita, que es un síndrome que tiene que ver con la epilepsia y produce una afasia que puede ser permanente, y ahí sí olvídense. O puede ser un síndrome de Down y autismo. Entonces estamos hablando de semiautismos o de autismos sindrómicos. De todas maneras, en estos casos tendríamos que hacer una evaluación dimensional para saber en qué consiste el autismo que se supone que tiene el niño y en qué consiste el síndrome que también tiene, como pueda ser el síndrome que quiera, Landau-Kleffner, de Down, de lo que sea, hay muchos síndromes. Y si tiene complicaciones con epilepsia, con alteraciones metabólicas, ahí es cuando hablan de las dietas, ¿no? Cuando hay dietas, bueno, pues sí, porque tiene una alteración metabólica y algún síndrome, pero no se va a corregir el autismo si le damos dietas. Lo que pasa es que muchas veces la gente le empieza a dar la dieta en el momento en el que empieza la transición de la mejoría en el autismo. Esto es interesante porque fíjense que yo tengo pues muchos libros de psiquiatría muy antiguos. Entre ellos tengo varios números del DSM. Y bueno, en el DSM-3, cuando yo empecé a trabajar con autismo en 1980, yo tenía a la mano el DSM-3. El DSM-3 lo que traía de autismo era prácticamente 3, 4, 5 ítems y se acabó. Y tenía uno que me llamaba la atención que decía autismo, fíjense, 1980, autismo en remisión. Y decía, se trata de una persona que tuvo autismo, pero ya no tiene. Aunque hayan quedado algunas secuelas. ¡Wow! ¿Y eso qué es? Yo eso no lo creía. Yo decía, el autismo no se cura. ¿Cómo se va a curar? O sea, no, pues sí, con el tiempo me di cuenta que no se cura, pero evoluciona la funcionalidad, que es equivalente de una curación, y eso le llamamos autismo en remisión. Yo, por mis pistolas, le llamo autismo en transición. Y entonces lo que hago ahora es identificar en qué momento está remitiendo el autismo. No me voy a esperar a que remita ya cuando el niño sea adulto y decir, bueno, tuvo autismo, ¿no? Lo que yo hago ahora con el grupo de personas que trabajan conmigo es identificar en qué momento está transitando y mudando el síndrome hacia la funcionalidad y el autismo está remitiendo. Entonces eso le llamamos autismo en transición y se puede identificar desde los 3 años. Le damos alguna oportunidad de que se pueda iniciar después 4 o 5, hasta los 7 años se podría, pero es mejor identificarlo antes de los 3 años. Entonces, haciendo un resumen, si ustedes se dan cuenta, el diagnóstico de autismo es bastante complejo. No estoy hablando de agarrar el DSM-5 o una escalita de las que hay 100, que dan cursos ahí de que vamos a aplicar, y no son escalas más que basadas en el DSM-5 que se aplican para que no habla, que no mira a los ojos, que no sé qué. Eso es muy elemental, eso es nada más confirmatorio. Las escalas que hay, incluyendo al DSM-5, ahora más confirman diagnóstico y en alguna medida hablan del tamaño que tiene el autismo, pero no más. O sea, hay que averiguar si tiene autismo, esto es confirmar el diagnóstico. Aquí usen la escala que quieran, incluso la mía, que no habla que esto, que lo que sea, bueno, sí. Pero entonces hay que decir, bueno, ¿y qué tan autista es? ¿Cuánto autismo tiene? Segundo, hay que cuantificar. Aquí ya entra la evaluación multidimensional y hay que aplicar todas las pruebas que nos puedan hablar de estándares de similaridad compartida, esquemas conceptuales y todo lo que tiene que ver con la epistemología evolutiva y la ontogénesis del desarrollo. Tercero, categorizar lo que tipo de autismo es. Kanner-Asperger, es Asperger nada más, es autismo por una pseudo desintegración, es de inicio pseudo desintegrativo, es autismo original, es autismo en transición, es semiautismo, es autismo severo. Entonces aquí vamos a aplicar pruebas que nos midan la inteligencia. La severidad del autismo no tiene que ver con la inteligencia, aguas, tiene que ver con el nivel de adaptación y con los estándares de similaridad compartida. Cuarto, debemos ubicarlo, ya que tenemos confirmado, cuantificado, categorizado, hay que ubicarlo en dónde está. Eso nos lo va a dar no el diagnóstico de autismo, sino nos va a dar el diagnóstico de los estándares de similaridad compartida. ¿En dónde está en el nivel de desarrollo? ¿Hasta dónde ha llegado? Y se acabó. Entonces podemos ahí identificar eh, secuelas, si se trata de un autismo de diagnóstico tardío, que es adulto, pero tiene secuelas como movimientos estereotipados, tics, obsesiones, comorbilidades, aspectos
colaterales como puede ser disforia de género, que puedan tener, ser transexuales o no identificar el, porque ya últimamente se debe preguntar esto en todos los interrogatorios, les pregunta qué orientación sexual tienes, y es sorprendente. Muchísimos dicen, no me lo había preguntado. Y tienen 20 años, tienen síndrome de Asperger, son funcionales, pero dice, ¿cómo no te lo has preguntado? Bueno, es que he tenido experiencias con hombres y mujeres. ¿Y cuál prefieres? Depende de cómo me despierte. Entonces eso también es importante porque nos da una pauta. Y si ustedes pregunten, conste que no estoy haciendo diagnóstico de patología en la homosexualidad. Me deslindo de eso. Quiero ser muy claro. Lo único que quiero decir es que sí hay antecedentes de homosexualidad muy cercanos entre los parientes o entre los padres o entre los mismos pacientes. Esquizofrenia, homosexualidad y autismo. Esto está por investigarse, es una puerta muy ancha para averiguar más cosas todavía. Si es que hay que preguntarlo. Entonces, espero que con esto les vaya quedando claro cuál es la complejidad del diagnóstico. Se llama examen mental complejo. Lo pueden ver en su forma más amplia en mi libro. Se llama Del silencio al diálogo. El silencio porque es la evolución de los que no hablan, que son silenciosos o mudos, hasta los que ya hablan y hablan bien. Y viene una escala en la página 256 como accesorio. Ahí viene la guía clínica, pero no está desarrollada. La versión desarrollada la tengo yo aparte, la voy a agregar, pero ya está registrada como de mi autoría. Entonces, todo esto da una pauta o un abanico enorme para poder identificar el autismo, diagnosticarlo en etapas preverbales antes de los 3 años, identificarlo y categorizarlo y ubicarlo en etapas escolares, en la juventud y en la vida adulta. En la vida adulta son otras escalas que se tienen que utilizar para hablar de literalidad, sinceridad radical y egocentrismo en cuanto a todo el abanico que pueda sustraerse de estas 3 condiciones que no son más que literalidad, literalidad y literalidad. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero sus preguntas si es que las hay. Claro, muchas gracias, doctor, por escuchar. No oigo nada, no oigo nada. Ah. ¿Qué dices? 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Probando, probando. Apenas te oigo si me pongo el audífono aquí en la oreja. Ay, doctor, qué pena. No me escucha. Sí. Pues ¿Tú me escuchas a mí? yo sí lo escucho súper bien, doc. Qué barbaridad. Yo no sé por qué no escucho. Déjame ver si hay algo aquí que esté. De hecho, no sé si No, pues también no hay los manera de averiguar asistentes. por qué no escucho. Ok. Bueno, doctor, en relación a, aquí me surge algo porque aparte de que son los médicos y son los papás los que pueden empezar a sospechar del desarrollo de trastorno de espectro autista en el niño, obviamente tenemos otro sector que pues que son los maestros a nivel de escuela y que obviamente Sí. no están capacitados para identificarlos y obviamente aterrizar estas estrategias de aprendizaje que ellos pudieran implementar para integrar a los niños. ¿En qué nivel, bueno, sería factible capacitar a este sector? Claro, desde luego. Yo he tenido muchos alumnos que son maestros en el curso que he dado del diplomado de autismo en, en 2 universidades. El año pasado y el antepasado di 2 cursos. Esto se puede implementar porque, bueno, depende del tipo de autismo, del nivel académico del niño, si es preescolar, si es escolar, el grado académico. Por ejemplo, en la escuela lo que se detecta comúnmente es autismo de diagnóstico tardío, que sería síndrome de Asperger. Y en el kinder, pues podría ser autismo de tipo leve y con algunos problemas de lenguaje, de lo que sea, ¿no? Comorbilidades. El tema es amplísimo, entonces sí se puede hacer cursos con personas que no, no estén muy familiarizadas. Lo primero que tienen que saber es una introducción a esto que he hablado ahorita los últimos 45 minutos y luego ya específicamente qué tienen que hacer con los casos que les corresponden de acuerdo al grado escolar, si son padres de familia, si son primerizos, si ya tienen unos familiares con autismo, si son adultos con autismo que a veces me buscan y me dicen, oiga, yo creo que tengo autismo. Entonces, todos estos niveles se tienen que conocer porque no podemos hablar de autismo, hablamos de autismos.
Claro. De todas las variantes de autismo, ¿no? Que se Sí, y presentan. los niveles que hay de funcionalidad. Y algo muy interesante que usted menciona y que no debemos de olvidar es que ahora sí que el coeficiente intelectual no está afectado en estos pacientes, ¿verdad, doctor? Depende. En los autismos severos sí, hay dificultad cognitiva en todos los severos y moderados. Sí está afectado, pero eso no impide que podamos hablar de funcionalidad. Pueden ser autistas moderados con un coeficiente intelectual de 60, muy bajo, lo que sea, pero pueden ser entrenables, se les puede adiestrar y pueden funcionar. O sea, es que existe la duda y la mala costumbre de decir que el autismo severo es porque tiene un retraso mental, como se llamaba antes. Claro. No, el indicador no es el coeficiente intelectual, así sea limítrofe, moderado, lo que sea, eso no cuenta. Lo que cuenta es las habilidades y los estándares de similaridad compartida. Los estándares de similaridad compartida aluden a las conductas estándares que comparten todos los seres humanos desde que nacen y los esquemas conceptuales. El tema es muy amplio, porque los esquemas conceptuales tienen que ver con las bases de los sistemas de creencias. ¿En qué cree la gente aún teniendo autismo? ¿Cuáles son sus creencias y si son verificables? Esto viene en mi libro muy bien explicado. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien de los asistentes que guste hacerle una pregunta al doctor para que aprovechemos? Él tiene una larga trayectoria en el área de paidopsiquiatría y sobre todo en el manejo de este tipo de pacientes. ¿Alguien que guste activar su micrófono? Buenas tardes, yo sí, Mario Navarrete. Muy bien, Sí. Mario. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. A razón de la alimentación, cuando se da la concepción y el desarrollo del futuro bebé, del feto, si la persona come ciertos productos, ciertos alimentos como jamones, embutidos, ¿es más probable que el niño desarrolle el autismo? No, hasta la fecha no hay nada concluyente en ese sentido. Al comer cosas que no son saludables, sí tiene que ver con el desarrollo físico y neurológico, pero no necesariamente con el autismo. Sí puede haber intoxicaciones, intoxicación por plomo. En un tiempo se hablaba mucho de que había que darles leche materna a los bebés, leche de pecho, en los años Ok. 80, pero después se descubrió que las clases bajas están intoxicadas con plomo. Entonces la mamá lo que le daban a los bebés de pecho no era leche, sino era plomo. Entonces se recomendaba que se hicieran mediciones de niveles de plomo en las mamás, porque a veces era más conveniente darles leche de boté o leche de polvo que eso, pero esto tiene que ver con otro tipo de intoxicaciones. O sea, desafortunadamente las personas no todas tienen el mismo nivel ni tienen la misma capacidad para entender cuáles son los alimentos sanos que deben comer, pero no tiene que ver con el autismo. Tendría que ver tal vez con los semiautismos o pseudoautismos, donde hay padecimientos parecidos al autismo, pero que tienen que ver con otros síndromes, que más bien son desintegrativos o alteraciones neurológicas muy graves que parecen autismo, pero no son autismos. Ok, doctor, gracias. Gracias. Buenas tardes, Buenas ¿Sí? tardes. yo soy Montserrat García de Querétaro y bueno, quisiera saber si en un momento dado puede generar el autismo el que la madre durante la gestación use algún tipo de droga o use alcohol, bueno, beba, pues Uy, ese tema es muy peligroso, es un tema muy importante, pero bueno, yo he visto pacientes con autismo y limitación cognitiva en madres alcohólicas y adictas a drogas. Eso sí lo he visto, pero son semiautismos, o sea, sí hay sintomatología autista, pero también hay mucho compromiso neurológico y hay síndromes que tienen que ver con el alcoholodependiente, bebés alcoholodependientes o por la cocaína que tienen síndromes de supresión. O sea, aquí hablaríamos de pseudoautismos o semiautismos. Sí hay sintomatología autística, pero también puede haber sintomatología orgánica o neurológica por las concomitantes que puede tener el alcoholismo o las adicciones de la madre. Sí he visto casos y son bebés prematuros, muy pequeñitos, con microcefalia, con problemas de alimentación de baja talla y sintomatología autística atípica. Estos serían los semiautismos. Aquí sí hablamos de autismo, pero no es autismo
como se decía antiguamente, autismo puro o autismo original, sino es un semiautismo donde hay ciertos datos de autismo que pueden compararse con los autismo clásico, pero también hay problemas neurológicos que son incluso más graves que la sintomatología autística. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Dulce López. Sí. No, ¿alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Ana García Salinas, bienvenida. Buenas tardes a todos. Sí. Doctor, No se escucha bien, Ana. ¿no se escucha? A ver, No, No, muy no se escucha. bajitito, muy bajitito. ¿ahora sí? Muy bajito. No se oye. Ay, ya le subí todo el volumen. No sé si pudieras hacer tu pregunta por escrito. Sí, en el chat, agrega tu comentario ahí, Ana. Ah, ok, ahorita no. Entonces pasemos a bien, en acá vamos. Ahora sí que estos son los riesgos de tener el evento en vivo Ay, con las tecnologías, ¿Cómo? Perdón, ¿no la puedes repetir? Que no alcancé a escuchar bien. que este es el riesgo de tener eventos en vivo y con estas tecnologías, doctor. Ah, sí, claro. Desde luego, pues sí, esto es una de las desventajas que hay. No se imaginan cómo batallo yo, que ya soy una persona de la tercera edad y aprendí tardíamente a manejar la computadora, entonces a veces me hablan en chino. A veces, es que a mí me tocó incluso cuando hacía el servicio social, hablar de larga distancia por cobrar con un operador. Ah, Entonces no había teléfonos en las ciudades ni nada, era así de buscar una caseta. Imagínense en los años 70, 60. Y ahora pues con estos teléfonos, bueno, pues ya se puede muchas cosas, pero aún así siempre se mete el diablo. bueno, casi no lo. A ver si me acerco más. listo, ya se es muy, escucha mejor. es muy sencilla mi pregunta. ¿Por qué cuando los papás son sanos tienen un hijo con autismo? ¿A qué se debe? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué cuando los papás son sanos tienen un hijo con autismo? Ah, bueno, esos se llaman casos esporádicos, pero no hay papás sanos, ¿eh? O sea, todos los casos de autismo, sobre todo el paradigmático, el Kanner-Asperger, siempre hay antecedentes de autismo, a veces es invisible y muy frecuentemente uno de los padres tiene autismo no detectado, que se llama el fenotipo ampliado del autismo. De esto se habla ya desde hace muchos años. El fenotipo ampliado del autismo habla de autistas o personas con autismo que no son detectables, pero que tienen sintomatología autística presente, pero los hacen funcionar. De estos hay muchísimos, entonces no son sanos. Siempre tienen algún antecedente de esquizofrenia, enfermedad bipolar o síndrome de Asperger no detectable. Yo no he encontrado casos así muy particulares de que alguien sea puro, puro, puro y en la familia no hay nada. De hecho, creo que no hay una sola familia, incluyendo la mía, donde no haya personas con autismo dentro de los familiares. Ya sea indetectable, moderado, lo que sea, todo el mundo tiene un pariente en primero, segundo, tercer grado o por arriba. Porque el paradigmático es de origen genético, de transmisión genética. El Kanner-Asperger. Los otros ya son otra cosa, ¿no? Hablamos de los atípicos y de los sindrómicos de tipo neurológico. Ok, Ahí sí hay otras cosas. ok, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctor, nosotros un honor que ¿Cómo? es un honor con nosotros como docente, como ponente, como amigo. Mucho su participación el día de hoy y Espero que les espera, haya sido de utilidad. sí, bastante, y sobre todo, pues para que tengamos por lo menos los datos, pues básicos para poder decir aquí hay algo, ¿no? El trastorno Sí.
desarrollo y aquí se requiere que lo vea un especialista, que creo que eso es muy importante. Sí. Muchísimas Si les gracias, interesa, doctor. ahí pueden bajar mi libro de Google, ¿eh? Ah, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Lo buscamos Gracias a ahorita. ustedes. Te los compartimos. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor. Gracias Un a ustedes. abrazo. Adiós Hasta luego. igualmente. Bye. Pues muchísimas gracias a todos por haber asistido. Los esperamos el segundo jueves de mayo para hablar sobre el cambio climático y los nuevos cuadros alérgicos que se están presentando. Y para el 23 de mayo vamos a tener la sesión enfocada al manejo del tabaco en adolescentes y niños, que ahorita es un tema de boga y sobre todo por el 31 de mayo, que ya saben ustedes que es el día en contra del uso del tabaco. Entonces, pues les dejamos nuestros saludos. Gracias por acompañarnos en su canal de educación médica continua y nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Adiós.